Queridos amigos, estamos iniciando con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 2. Queremos reflexionar juntos. Nos dice así: entonces David mandó llamar a Tecoa y de allí hizo venir a una mujer sabia, a la que dijo: finge estar de duelo, ponte vestido de luto y no te unjas con aceite. Compórtate como una mujer que hace tiempo llora a un muerto. Entonces, queridos amigos, recordemos el contexto bíblico en que nos encontramos. Este versículo se sitúa después del asesinato siempre de Amnón por Absalón. Y luego tenemos el exilio de Absalón, corre, que va a Gesur, justamente porque ya tiene miedo. ¿Se acuerdan que también su padre, David, queda choqueado, toda la familia, corren, en fin, una situación bastante difícil. Entonces David vive una profunda tensión interior. Ama a su hijo, pero no resuelve absolutamente el conflicto desde la justicia, ni desde la misericordia. No hay entonces aquí una resolución del conflicto, y Joab, también leyendo el corazón del rey, que hay una cierta tendencia, que hay una idea estratégica de parte de Joab, en el sentido pedagógico y simbólico también. Joab Arandukati ya lleva entonces la parte del Jokmah, que hay una cierta inclinación, dice, del corazón, Lev, el corazón del rey de David, con respecto a su hijo Absalón. Y entonces aquí entra una figura nueva, que es la mujer sabia. Esta es la Isha Hayamá. Isha Hayamá no es una improvisada, sino que en la Biblia la sabiduría práctica tiene una autoridad moral. Es decir, queridos amigos, aquí está entrando esta mujer sabia, esta mujer que es considerada aquí, ¿verdad? Entonces, Jajamá viene de Jogmá, del Arandukat, y entonces no es también improvisar. Sobre todo en la Biblia, esta cuestión práctica tiene una autoridad bien moral, bien moral. Ahora, se le pide, ¿verdad? Dice de fingir duelo. El duelo que se dice en hebreo, el hitabelí no busca un engaño vulgar, no, sino que tiene que procurar ser lo más que se pueda, tiene que ser, entre comillas, real, a pesar de que tiene que fingir, o sea, no es cierto lo que está viviendo, pero tiene que hacer con una profesionalidad máxima. El hitbelí no busca un engaño vulgar, sino que tiene que provocar un discernimiento moral en David. Tiene que procurar entonces un discernimiento moral en David. A través de esta mujer, de cierta manera también, que va a fingir duelo, tiene que fingir duelo, David se tiene que convencer, tiene que hacer un discernimiento moral y llevándolo a juzgar su propia situación, pero desde afuera. Es casi como un ejemplo, es casi como una parábola ya es bebé, ¿verdad? Entonces tiene que ir mostrando lo que él mismo está viviendo, el rey. Entonces este texto revela un rey paralizado espiritualmente, incapaz de integrar justicia y compasión. Es decir, queridos amigos, este fingir de esta mujer tiene que llegar a este objetivo. Dentro de su sabiduría también, dentro de su jogma, el hecho de buscar a esta mujer sabia, que es la Isha Jajamá, pero que tiene que fingir duelo, el hitabelí, que quiere decir el fingir, que está en dolor, que está en duelo, pero que tiene que llevar a David a entender que él está paralizado espiritualmente. No ya pues ni lo uno ni lo otro. No gobernar como rey porque él tiene que tomar decisiones, tiene que regir,
la monarquía tiene que regir al pueblo por una parte, y por otra parte también es incapaz, ¿verdad?, de integrar esa justicia con el aspecto afectivo, es decir, con el aspecto misericordioso, con el aspecto de compasión. En síntesis, Shakasé Yubegueraina, o Shakasé Shupera a David en este caso, que su misericordia no tiene que ser también una misericordia simplemente afectiva con respecto a su hijo Absalón, sino que tiene que tener una misericordia como rey de quién, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Tenía que entonces la época de ave de nacer, que pega que amor de familia, de la escuela, de la ayuda, lo que sea. Pero de ella poigina lo que te ha encargado, en este caso Dios mismo, ¿verdad?, que es esa misericordia, ese cuidado del pueblo, ese cuidado de la nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 14, el segundo libro de Samuel, hoy el versículo 3. Te presentas al rey y le dices lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. Etcétera, etcétera. Y entonces, en este contexto histórico, este episodio de lo que estamos hablando refleja directamente el funcionamiento también del poder y de la forma como se maneja una monarquía, pero es una monarquía unificada. El rey no gobierna solo por decretos, sino por equilibrios tribales, es decir, por equilibrio de las 12 tribus. Entonces tiene que haber un equilibrio. O si no, no hay un bata, cada uno jota con su tribu y punto. Entonces Joab actúa aquí como el hacedor de estabilidad. Cada la estabilidad siempre. Está siempre al frente del ejército. Aunque de forma ambigua también. El recurso de una mujer sabia de Tecoa permite a una práctica antigua, figuras marginales que desde fuera del centro del poder podían decir verdades que nadie más osaba pronunciar. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Una vez veía justamente de personaje pero de hospital, ahí, de Ñacay, mío sufría hospital, mío de Coya Pojando, de Coya Peamor. Ahí no tiene nada que perder, ¿verdad? Y entonces dice la verdad, dice la verdad. Entonces se levanta, y eso es lo que dice, desde afuera, del centro del poder. Yo sí soy, por ejemplo, no sé, soy el asesor del fulano, soy Nambré, tu ya cobra por con las empresas. Entonces se añe ahí las patrones. A eso no, de baile después, baile de esa esta lamburia, huy, baile de pues ahí poja, ave, baile la oye capaz con asfalto, baile agua, asfalto de la bella boca, etcétera, etcétera. Te viene ve a la de patrón, veo lo que sea. Te donde posible. Te ni manifestarse. Al día siguiente, usted mandé la de cartita de despido. Usted mandé la de cartita te oye porque otra cosa. Ave de valer, ven ahí también. O sea, de la problema general. De la de valer general. Y para ver. ¿Entendiste? Bueno, y entonces aquí es interesante, ¿verdad? Joab, dentro de su Jogma, el aranducate a ovilla. A ver, máliga tú te jolas ni al rey. La Sheo y diga tú, ay, hijo, ay, jefe del ejército. Va, él haya votado. Entonces tengo que ver. Oye, ingeniado, no hay cuña caraigo, no tiene nada que perder. David me ni doy cuál más vaina de cuña que Catuye me doy cuál. David era antes, por lo menos se le notaba que era una persona muy
muy del pueblo, ¿verdad? Te la y me bube, te y mena beba ya sabe. Bueno, pero lo que sí que estas figuras marginales que desde fuera del poder pueden decir verdades que nadie osaba pronunciar. Pueden decir verdades que nadie osaba pronunciar. Añade la añade tradición, la añade cultura, añade ya hoy la mitad. Fondo, a mi tango y peiteo de la verdad, bendiga tú de la mentira ante un niño. A la otra la verdad con la caúa, yo pues y ya vea, porque está desinhibido, entonces ya te va, para la verdad, no, vea, chao, etc. Y así, ¿verdad? Pero más se mandó a la Concepción a las 12 de la noche, ni te pagan a lavar, mira, caray, siempre era famoso, yo pues la barba, no, ni boté más a las 12, más 12 y 10, vaina. O también la toque queda ahí, ¿no? Bueno, listo, caray, te jogue ya, hora más que esta, aquello. Mañana se, toma en el movín. No es, decreto. Oye, Emma, que esto, ley 209 o algo así era, bueno. Joder, otra de la highway preso que esto, gran cosa, gran cosa. Bueno, a pesar, o sea, uno está desinhibido, a pesar desde afuera, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el que corre dentro del mismo engranaje, queridos amigos, nos cuesta decir la verdad. Así. ¿Por qué? Porque cada uno está ahí como cuidando de su pucherita, ¿verdad? Diga tú vienes. Al contrario. O ya por la iba ahí a la nejero, ya por la iba ahí a la fulano. Haremos por ambande. No, mira que esto, mira que muchas cosas se están consiguiendo, mira que se está haciendo esto, que aquello. Nambre, oiga. Nunca se hizo así esa vaina, ¿entienden? Y así somos, queridos. Esa es la psicología humana. Pero humana, pero entre nosotros se ve más. Porque ya te guñan de sinvergüenza, vea. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, resuena ese concepto. Aquí en hebreo mismo, el famoso Melech, ¿verdad? Es el rey, el que rige. No solo como un soberano político, ¿verdad? Es la mandada, sino como un juez supremo, ¿verdad? Entonces el Melech. Te cuento lo que te haya que o lo que sea. Y él pues es el garante, ¿verdad? El garante del orden, es el que tiene el poder, el que tiene una decisión. Y Antego ya y Puruaya es el que tiene la lapicera. ¿Es cierto? Porque el que tiene la lapicera. Hoy por no tener iba a ir, tenga la lapicera, la escribió donde el lomo de ella como era, y bueno, lo escribimos. Sea cierto o no cierto, pero ese fue el famoso problema, ¿verdad? El Melech. Y aquí el Melech en este caso está paralizado en el sentido de que su política y su manera de actuar no está rigiendo más nada, o sea, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, aquí la Biblia lo que quiere enseñarnos es y reconoce que sin idealizar nada, solamente nos quiere decir que la fragilidad humana, queridos amigos, existe también en el Melech, es decir, también en el rey. Existe también en David. Y eso existe entonces en la humanidad. Todo el que está al frente, todos somos hechos de carne y hueso. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos cuando asumimos una responsabilidad así tan grande. Porque o podemos hacer muy bien, si somos sinceros y honestos, como también la ñandera de Goe. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos
a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 4. La mujer se presentó ante el rey y cayó rostro en tierra, diciendo: Majestad, socórreme, sálvame. Bueno, aquí hay un buen teatro que está haciendo esta mujer. Recuerden que Joab le había pedido a esta mujer, pero lo está haciendo de una manera magnífica, ¿verdad? Está haciendo un teatro, entre comillas, pero que revela también la realidad. Pero quieren despertarle al rey para que vuelva a actuar y para que vuelva a asumir su papel de regir. Qué lindo que sería, ¿verdad? Y tal vez, no sé, eso estoy pensando nomás también, y tal vez las aplicaciones actuales a nuestra vida sería como las manifestaciones, ¿verdad? Las manifestaciones que se hacen. Lastimosamente que aquí, ¿verdad? Nuestras manifestaciones de nuestro mundo actual, en todas partes, algunas veces son violentas, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero también porque hay un degradarse también de todo el concepto de la justicia. Y entonces, lo defende a el que te tiene que regir, el que te tiene que hacer justicia, a él, al que tiene que escuchar, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, hoy hay que mirar un poco eso, hay que reflexionar un poco sobre eso, cómo aplicar a esta realidad, ¿verdad? Pero porque la intención, en realidad, de un manifestarse sería el despertar la conciencia de quién, del que está gobernando, del rey, despertar la conciencia. Eso es lo que hace esta mujer, pero de una conciencia adormecida, porque el rey está en cualquier cosa aquí. El rey David está más preocupado de su cosa familiar, de sus cosas familiares, más preocupado. Bueno, aquí te habla de sus cosas familiares en el sentido de la muerte de Amnón, Absalón que se autoexilia, Tamar que es ultrajada, en fin, se queda en sus cositas. Tal vez nosotros nos quedamos en otras cosas familiares, ¿verdad? Sin tener en cuenta, en este caso, porque estamos adormecidos, estamos preocupados en esas cosas y no mirando lo esencial. Bueno, aquí la palabra clave es justamente por eso el Hoshiach, socórreme, socórreme, Hoshiach. Proviene de la raíz Yashá, que implica liberar de una situación límite. Quiere decir que ya estamos en una situación límite. Alguien si te grita por ahí, nosotros escuchamos ¡socorro! ¡Socorro! Va, el anderé en duda. Que algo está pasando, ¿verdad? ¡Auxilio! ¡Yoshia! Entonces, yuge, ave. Una situación límite, una situación que ya no podemos más. Entonces, en la Biblia aparece así. Por eso es que esta mujer se postra primero, humildad, sumisión. El otro, que tiene la capacidad de escuchar, bueno, por lo menos le recibe, está todavía adormecido. Pero para despertarle le dice: ¡Josiah! ¡Socorro! Al rey, ¿verdad? Ahí enfrente. Ahora, no es una ayuda, por lo tanto, superficial, sino una intervención que restituye la vida. Me tenés que restituir. De Yucata, donde perseguía y la llevé a socorro, porque alguien te está dañando la vida. Entonces es una intervención, queridos amigos, que tiene que hacer el rey para poder restituirle la vida. ¿Verdad? Ahora, en esta forma imperativa, coloca al rey ante una decisión urgente: actuar o ser cómplice del desorden. Y aquí entonces, o escucho, o si no, seguimos igualito. Entonces sos cómplice. ¿Cómplice de qué cosa? Del mal que está sucediendo. Andela de región, andela de región, andela de bebé.
Esto sí que es bastante complicadito, queridos amigos. Ahora, en forma interpretativa, ¿verdad? Lo que le está diciendo aquí es un imperativo que le llama, ¿verdad? El socorro, ayúdame, ilumina, ¿verdad? O sea, es un imperativo de ña don pueblo, le vamos a decir, porque es una mujer la que se va. Está pidiendo una decisión urgente de parte del rey. Ahora, o me hago del que rige verdaderamente, o me hago del cómplice del que me está creando el desorden. Si vamos a mirar del aspecto bíblico, porque estamos en aspecto bíblico, la teología prepara entonces, queridos amigos, el camino para comprender a Dios como Salvador activo en la historia. Entonces es el Dios, ¿verdad?, que está actuando. Dios es el que está actuando aquí entre nosotros. Y por lo tanto, al actuar de esta manera, Dios, entonces está diciendo, bueno, este es el camino, ¿verdad? Esta es la forma como nosotros podemos seguir luchando, podemos seguir aquí peleando, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que al final de cuentas le está presentando, ¿verdad? Y bueno, la mujer viene, se tira, le está diciendo ahí de todo corazón, siempre te domina, y vamos a ver qué es lo que va a hacer el rey. Porque la segunda palabrita es justamente el postrarse, porque el postrarse, esto indica reconocer la propia nada. Ante una autoridad, porque la autoridad del que rige, en este caso el rey, es la autoridad, es la que puede ordenar, para eso está. Por eso está David allí, es el rey. Y entonces en clave bíblica, quien se postra reconoce que no puede salvarse solo, no puede hacer nada. Sí, diga tu madre, allá ponga. Qué interesante, ¿verdad? Este es un libro, queridos amigos, que tenemos que leer más y estamos así hablando muy rápidamente, porque esto, para nuestra realidad social, nuestra realidad política, esta es la reflexión clave que tendríamos que tener y hacer, ¿verdad? No se puede salvar sola esta mujer. Esta mujer no puede salvarse sola. Necesita. Es decir, que siempre necesitamos que el que rige se comprometa entonces. Porque si no, estoy a favor, y es lo que muchas veces se muestra. Ojo, me manifestado, o sapucae, de todo un poco, y si te he visto no me acuerdo. Entonces me hago cómplice, decíamos recién. Y vamos a ver si el rey David despierta o no despierta. Entonces el autor sagrado así nos quiere mostrar que la verdad entra al poder por el camino de la humildad. O sea, con ese camino de decir, bueno, si ustedes no me ayudan, entonces ¿qué podemos hacer? No de la confrontación directa. La confrontación después será simplemente, queridos amigos, como una consecuencia justamente, en todo caso, de que el rey David se va a aliar, si se alía a la complicidad, ¿entiendes? Y ahí entonces ñado un pueblo, entonces se confronta directamente, pero de otra manera. Pero para entrar, primero lo hace por el camino del postrarse, que significa, yo, sin vos, querido rey, no puedo hacer nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñante Yara, TV.
comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, estamos con Yara Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 5. ¿Y qué nos dice? ¿Qué te pasa? Es la pregunta que hace el rey. Ella respondió, pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto. Eso es lo que le dice. Pero decíamos que esta pregunta, el ¿qué te pasa? Como padre, como rey, como hombre, este verbo implícito empuja también al lector, es decir, a nosotros mismos también, a preguntarnos un poco. A ver, hago la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y antes puro ahí con la expresión con lo yehuandé y la gente, lo yehuandé ya enseguida. Qué interesante. Yo varias veces ya había dicho, ¿verdad?, que el hebreo es muy parecido al guaraní, o yuhuete y la guaraní, en las expresiones, porque son lenguas primitivas, ¿verdad? Y entonces las expresiones son más o menos muy parecidas. Pues ya de Purú ahí, mira, ellos llegan de ese amigo, ellos lo llevan de la gente. Y cuando vos le haces esa pregunta a alguien, ellos lo llevan de ese amigo, ellos lo llevan de. ¿Qué te pasa? Esta es una traducción al castellano, ¿verdad? Porque en hebreo suena para ellos así como nosotros también, ¿verdad? Malach. Vaya con los de ese amigo. Entonces es un llamado, ¿verdad?, que nosotros le estamos haciendo para que el otro que está adormecido, adormentado, entonces se pueda despertar. Eso es lo que aquí está diciendo David. Pero se está diciendo a sí mismo. Porque también cuando nosotros cuestionamos algo o llamamos a alguien al mirarse interiormente, nosotros también nos estamos cuestionando interiormente. Hay algunas cosas importantes dentro de nuestro estudio bíblico aplicado que tenemos que mirar como enseñanza. En primer lugar, el rey como oyente antes que como juez. El rey, a pesar de que tiene que regir, pero para regir es en una es hindú, quiere decir, queridos amigos, obedecer la voz de Dios, es decir, allí hablan del pueblo, y cuando y conten hablan del pueblo, jaupegue, donde ahora es shana, de poscuana, es hindú, hablan del pueblo. De ahí puede decir, bebé, ella, esto es lo que va a convenir. No, da ahí pesa, da ahí la de calcular, porque vamos a traer inversiones aquí, allá, pum. De allí preocuparse de aquí para allá, con la gente y con el pueblo, ¿entiendes? No, porque ya bruta está la plata, ya bruta. Ahora la plata, y vas a ver no llegando más y llega, porque llega, mi plata, mana llegante. O sea, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Despertate, eso, a ver, Davina, despertate. Mañana es ya. Va, temía vender a pisar. Esta indefensa, la viuda. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que hace más de 3.000 años que se escribió esto, ¿verdad? Pero ya tengo una idea. Después miramos un poco una segunda enseñanza y el poder pedagógico de la parábola. Es decir, el poder pedagógico. La palabra de Dios siempre es enseñanza. La palabra de Dios siempre es pedagogía. Arubinde güero guatana, arubindere mañana rejeshana, apealandere yapota areína. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué importante esto, la pedagogía, ¿verdad? El paidos. Es como que le agarras de la mano a ese niño, el paidos quiere decir niño. Añe prendebe y por llevas a güero guatá. El pedagogo era el esclavo que le llevaba al niño de su casa a la escuela. Y entonces, muchas veces Dios nos corrige, ¿verdad?, indirectamente a través de historias ajenas. Es decir, aquí Joab lo que había pensado de una manera pedagógica es, a través de esta mujer, que de una manera también pedagógica, teatral, porque fingina o bebe lleva, entonces tiene que despertarle al rey David y entrar en conciencia. Tiene que buscar la justicia
pero dentro de la misericordia. Queridos amigos, esto es excepcional. La ñantende ponaro veñan de yarañe ayer. Hay que buscar la justicia, pero con misericordia. Por eso pues es una viuda. ¿Qué es lo que te surge desde adentro cuando le ves a una persona? Lleva. Esa ponala y tiene tirija, que está desamparada totalmente. Esa persona. Va, ella podría jugar, cógese allá. ¿Sí o no? Así eres de maná. Es la misericordia, queridos amigos. Pero para esa persona hay que buscar justicia. Y ahí se dan cuenta que es difícil. O sea, ¿qué es lo que nos va a llevar a conseguir buscar la justicia? Solamente cuando nosotros somos misericordes, cuando tenemos misericordia de los demás. Landa yawere koino misericordia abavere, nañañanduino, anañanemo akenino baebe, somos fríos, hielos. Entonces, queridos hermanos, nunca hay la justicia. Así es que todo lo que estamos al frente, todo lo que somos tendotá, queridos amigos. La ñandé, por ejemplo, obispo, de Hashem, país o lo que sea, y no tengo misericordia. Nañandú y allá el Papa Francisco anda poco y por allá lleva nañandú y la carne de tu hermano, picotean de él. Sos inmisericordia, le mañamos morir, el bien de la nevire, de poco y ese, entonces, queridos amigos, somos inmisericordias. Entonces, ¿saben qué? Nunca vamos a conseguir justicia en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia. Nunca, nunca. Si vos no tenés verdadera misericordia, ¿verdad? En tu casa, con tus hijos, o con tu esposa, con tu esposo, de ahí podríamos el amor verdadero, la misericordia. Entonces, nunca andemos a la justicia, es decir, nunca, pero nunca no ñemgatinomo ahí la de matrimonio, nunca no ñemgatinomo ahí vendeme en la droga, vendeme no obedece, etc. ¿Por qué? Y cuando no hay misericordia, queridos amigos. Pero atención también, porque algunos vemos a la misericordia de todo dulce de leche. No, ahí ven. Misericordia quiere decir también de vez en cuando es chicotea y mía, lleva. Pero con amor, ¿verdad? O sea, saber, apega con la pedagogía, apega a aprender. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la viuda es un lugar teológico. Vaya país, que los marginados siguen siendo un lugar privilegiado, es el lugar teológico. Pe ñandera pisao y cotemea, pe ñande ya esa, upe ñande ya esa, eva pe ñande yara, la ya ñande. Es un lugar privilegiado de revelación del corazón de Dios. Pe ñandera pisá, ya esa, y na pe cotemea, upea, la ñande acrnia para que nosotros podamos dejarnos tocar por la gracia de Dios. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la justicia sin misericordia paraliza. Entonces, de monde y paoya lleva. Y entonces no hay una reacción positiva, queridos amigos, para que se pueda cambiar. Entonces nos paralizamos. Sociedades rígidas en las leyes, pero pobres en compasión, queridos amigos, sin misericordia, solo reproducen después violencia, lleva. Porque yo sé que estaba en Bariteve, que estamos ahí también de orange, estaba en Bariteve, ambos capupatas, cuánto ñave, ayucada la más carneada. Entonces, queridos amigos, las famosas dictaduras, ¿verdad? Pero después, ñambe y pala ñan de sociedad. Después hay sed de venganza. Decimos sed de justicia, pero una justicia violenta, ¿entiendes? Y por último, queridos amigos, el dolor no elaborado gobierna mal. El gobierno, el dolor, peñan de yarecuay, no elaborado, no trabajado. Entonces, entonces yo no soy capaz de entrar en mí mismo para perdonar de corazón. Entonces, como no está elaborado, entonces yo voy a gobernar mal. ¿Por qué? Porque voy a gobernar de acuerdo a ¿qué cosa? Voy a gobernar de acuerdo a mis intereses de venganza,
Angante tocarse ahí, angante se mandana ahí, angante hina, pero ¿dónde hina? Ya esa vaya por vender. Entonces, queridos amigos, los líderes que no sanan sus heridas personales también terminan tomando decisiones después injustas. ¿Por qué? Y porque se quiere vengar. Antes y no tocarse. Se dan cuenta, queridos amigos. Así que ya verdad peña de ya tu janguaisa de este versículo 5, también ser personas que a través de la misericordia buscan siempre la justicia. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.